Muy bien, entonces ya estamos en vivo. Ok, estamos en vivo en el Vamos a dar unos conversatorio sobre minutos. el... Ok, déjame... El conversatorio. Muy bien. Bien. A ver. Bien. ¿Cómo me escucha? Sí, te escucho bien. Escucho El un eco. conversatorio sobre... Ahí tenemos un feedback, déjame ver qué tengo que apagar acá. Muy bien. Bien. Estamos esperando que se conecten unas personas más. Vamos a corroborar de que ya no haya feedback. ¿Puedes? Vamos a ver si pongo mi micrófono. Sí, aún tengo el feedback de tu lado, Lenin. Yo creo que si ya, si ya comprobamos que está transmitiendo en tesoros, yo creo que lo podemos cerrar sin problema. Ok, seguimos probando el sonido. Vamos a ver si ya no hay feedback. Ya estamos transmitiendo en tesoros sin problema. Parece que hay una opción activa de subtítulos. Dime si el feedback se ha desaparecido. Ya se desapareció. Perfecto. Ok, bienvenidos, estimable audiencia. Gracias a este conversatorio, un conversatorio informal que mi estimado Sebastián Girado desde Cartagena, Colombia, para el mundo, y mi persona queremos invitarte a participar sobre el tema de la iglesia y el reino de Dios, la naturaleza y la misión del reino de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos también pedirte que por favor puedas compartir el enlace a la transmisión en tu Facebook, en tu página. De esa manera, por así decirlo, le salen brazos y piernas a la transmisión en vivo para que otros puedan unirse también. Así es. Ok, muy bien, me agrada. Gracias, Eric García. Ya no hay feedback. Hola, Anthony Ramos. Gusto saludarte hasta la República Dominicana. Un saludo, Anthony, muy especial desde Cartagena. Siempre aquí la iglesia te recuerda porque Anthony estuvo sirviendo en Cartagena por 3 meses, luego tuvo unos inconvenientes, pero estamos contentos. Estoy contento de poder verlo aquí en la transmisión. José Chuan, un saludo. Ok. Un saludo muy especial para Josué. Amén, amén.
Ok, vamos a dar unos minutos. Así es. Una persona Aquí muy llegó, especial te saluda, Sebastián. aquí llegó el amor mío, mi esposa maravillosa, Abigail. Gracias, Abigail, Yo por veo acompañarnos. yo veo su comentario y la sonrisa es inevitable. Bien. Ok, Sebas, creo que podemos ir dando inicio, ¿verdad? Al conversatorio. Así es. Y tenemos un formato de preguntas y respuestas. Escribe tus respuestas, escribe tus preguntas en los comentarios y de esa manera podremos interactuar. Trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas que el tiempo nos permita, pero definitivamente, ¿verdad? Tenemos bastante tela que cortar, pero queremos mantener en un espacio de unos 50 minutos, ¿verdad? El conversatorio. Agradeciéndote por estar acá, por acompañarnos. Sabemos que hay muchas opciones y que tiene una agenda y un tiempo bastante apretado, pero aún así agradecemos que te puedas unir y compartir con nosotros en este tema. Sebas. Muy bien, entonces comenzamos con una pequeña presentación. Yo me voy a presentar. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Sebastián Girado. Yo soy, pues, en primer lugar, seguidor de Jesús. Soy licenciado en teología del Instituto Baxter, ex estudiante de Lenin. Y me gradué en el 2017 y desde entonces he estado sirviendo en la iglesia en Cartagena, Colombia, de donde yo soy. Estoy casado con, valga la redundancia, mi esposa Abigail, y juntos servimos en Cartagena. Muy bien, yo tuve el privilegio de conocer a Sebastián ya hace algunos años allá en Tegucigalpa. Y él, desde que lo conocí, ha demostrado una capacidad y un talento innato para una reflexión profunda, acertada, siempre un alumno bastante sobresaliente, bastante competente y como ministro también. Así que es un placer para mí, Sebastián, estar compartiendo aquí en esta tarde contigo, mi hermano. Y empezamos entonces. Empecemos, muchísimas gracias por eso. Entonces, aquí tenemos, como lo decía Lenin, una guía de preguntas. Las vamos a estar proyectando en la parte de abajo de la transmisión para que sea más fácil para ustedes seguir la línea del diálogo. Y comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el punto de partida en este tema? Y no sé si Lenin quisiera arrancar con esto. Bien, en esta ocasión, el tema que nos ocupa, lo que queremos conversar un poco, no pretendemos abordar absolutamente para nada todo lo que abarca este tema, simplemente brindar algunas orientaciones, perspectivas sobre la naturaleza, la identidad de el reino de Dios y la misión del reino de Dios, particularmente su relación con la iglesia. Podríamos decir, Sebastián, que este es un tema que tenemos que nadar hasta cierto punto contracorriente, porque, y tú me corriges, Seba, si me equivoco, pero nuestra interpretación por mucho tiempo en las iglesias de Cristo ha sido precisamente colapsar el entendimiento de iglesia y reino, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, acá lo que nos menciona, por ejemplo, aquí Luis Arcia, saludos mi hermano, hasta allá en Nicaragua. He escuchado que la iglesia no es el reino de Cristo, la iglesia del Señor no es el reino de Cristo o de Dios. Entonces hay como un poco de inconsistencia, diría yo, ¿verdad? A la hora de interpretar este tema. Así es.
¿Tú qué piensas, Seba? ¿Qué dices? Sí, yo creo que este conversatorio puede ser una oportunidad para explorar esa idea de que la iglesia es el reino es la iglesia. ¿Qué tan correcto es establecer esa correlación cerrada entre la iglesia y el reino? O si quizás el reino es, quizás incluye la iglesia, pero va más allá de ella. En mi caso, como punto de partida, yo voy a ayudarme un poquito con la filosofía. Voy a usar un término o es una ciencia que yo creo que nos puede ayudar mucho en este tema. Y es la palabra ontología, una palabra que yo le tenía mucho miedo hace un tiempo, pero que no solamente le he perdido miedo, sino que la encuentro muy útil para hablar de estos temas o de cualquier tema. La ontología es básicamente el estudio de lo que constituye al ser. Suena un poquito etéreo, abstracto, pero es importante. Es el estudio de lo que constituye al ser. Entonces, para poner un ejemplo, para aterrizar esto, la ontología en la antigua Grecia hacía alusión a qué es lo que constituye al hombre. Y tenemos, por ejemplo, la filosofía de Platón. Platón tenía dos mundos, el mundo de las ideas, y él tenía este mundo. Y Platón decía, lo que constituye al hombre es que en el mundo de las ideas hay una, digamos, una idea perfecta o una imagen perfecta de lo que es el hombre. Y nosotros en este mundo somos hombres y mujeres porque tenemos una copia o porque somos una copia de esa entidad metafísica que existe en el mundo de las ideas. Entonces, ¿cuál era el planteamiento ontológico de Platón con respecto al hombre? Que Platón decía, lo que constituye al hombre como hombre es que en el mundo de las ideas está esa entidad metafísica del hombre y todas las personas en la tierra son copias de esa entidad perfecta del mundo de las ideas. Entonces, eso es la ontología, es lo que estudia qué es lo que constituye al ser. ¿Por qué esto es tan importante para mí a la hora de comenzar? Porque yo creo que el punto de partida en el estudio del reino de Dios es que nos preguntemos qué es lo que constituye a la revelación de Dios. O sea, qué es lo que hace que la revelación de Dios sea la revelación del Dios de la Biblia y no de otro Dios. O para ponerlo en otras palabras, si alguien viene a hablarme de Dios, yo como sé que esa revelación me habla del Dios que se encuentra en la Biblia y no de un Dios diferente. Ese es un planteamiento ontológico acerca de la revelación, porque entonces yo tengo que saber cuáles son las dimensiones o cuáles son, qué es lo que constituye a la revelación de Dios, específicamente del Dios de la Biblia. Y yo creo que una respuesta para eso es la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel. Eso es algo constitutivo de la revelación específicamente del Dios de la Biblia. Tanto así que yo creo que no es posible hablar del reino de Dios ni de ningún otro tema si nos desconectamos completamente de la relación histórica de Dios con el pueblo de Israel. Eso es fundamental. Y yo empezaría por ahí. Muy bien, Seba, ¿verdad? Explorar lo que Sebastián básicamente está proponiendo es que el punto de partida para iniciar a estudiar o a hablar o a conversar, recuerda, queremos conversar, platicar, de repente tenemos más preguntas que respuestas. Nosotros de ninguna manera pretendemos tener todas las respuestas, de hecho quizás tengamos más preguntas para nosotros, pero el propósito es empezar a orientar líneas definitivamente interpretativas que nos ayuden a hacer un mejor sentido, a interpretar mejor la revelación de Dios. Sebastián lo hace desde una perspectiva ontológica, o sea, nosotros partimos de arriba del ser de Dios para tratar de comprender esa revelación de Dios en relación con el pueblo de Dios, Israel en este caso. Muy bien, Sebastián. ¿Cuál es el punto de partida en este tema? En mi opinión, hermanos, yo sé que muchos de los que nos están viendo están involucrados en el ministerio, son maestros de la palabra, son
hombres y mujeres de fe, de amplia trayectoria dentro de la Iglesia de Cristo. Y necesitamos nosotros, y yo pienso que esta situación, ¿por qué estamos hablando de este tema? Precisamente porque la situación de el coronavirus y cómo lo estamos enfrentando y el desafío que ha presentado para la Iglesia de Cristo particularmente, parten de donde nosotros interpretamos la palabra de Dios. En este sentido, diversos ministros de las iglesias de Cristo, he tenido contacto en varios países a través de diversos grupos en línea, han dejado ver la deficiencia, podríamos decir, que existe, y deficiencia quisiera yo reformular esa palabra y decir la irrelevancia del mensaje del evangelio que predicamos, que lo hemos dejado desconectado de las realidades de este mundo, porque nuestro enfoque ha sido plantear a un Jesús que es un salvador, Él nos salva de nuestros pecados definitivamente, y presentamos a las personas a un Jesús que las personas necesitan, porque necesitan ser salvadas de sus pecados. Sin embargo, esta es una parte importante, pero no es el todo del mensaje del evangelio, ciertamente, porque hay otra parte de ese mismo mensaje que nos presenta a Jesús como Señor. Nos presenta a Jesús como Señor, Señor de la creación, Señor de la historia, Señor de nuestras vidas, Señor de la iglesia. Y sin embargo, las implicaciones de ese pensamiento las dejamos inevitablemente estancadas en una interpretación espiritual del reino de Dios. El reino de Dios es inmaterial, el reino de Dios es invisible, el reino de Dios es espiritual, el reino de Dios es esto, y no tomamos la revelación de Dios como una unidad, en este sentido la palabra. Entonces, ¿de dónde parto yo, Sebastián? ¿Cuál es el punto de partida para mí? El punto de partida tiene que ser la historia de la salvación, la historia de la salvación. Básicamente, por eso yo me refiero a precisamente la historia de la revelación salvífica de Dios en la historia humana. O sea, no presentar como que Dios es ajeno a la historia o como que Dios no tiene nada que ver con la historia y este mundo, sino que tratamos de interpretar la revelación de Dios en el aquí y en el ahora. Excelente, excelente. Entonces, estamos básicamente alineados porque estamos partiendo este conversatorio, digamos, exaltando la importancia de la historia a la hora de conocer a Dios y a la hora de descifrar qué es el reino de Dios. Muy bien. Entonces, pasamos a la segunda pregunta, aunque podemos ir revisando en los comentarios si han hecho alguna pregunta y de esa manera ir respondiendo. Muy bien, Sebastián, antes de mudarnos a lo siguiente, sería bueno remarcar a los que nos están viendo que nuestro propósito es precisamente explorar la palabra de Dios de una manera más honesta. De repente, la palabra de Dios nos incomoda, nos desafía, porque lo que nos pide es un poquito difícil, sobre todo a la hora de tratar de entender el reino, a la hora de tratar de entender lo que significa la palabra de Dios en el aquí y en el ahora. Ok. Bien. Entonces seguimos con la segunda pregunta. Un saludo para Calvin Funes, un gran amigo de Honduras. Bien, pregunta número 2. ¿Qué significa el reino de Dios o el reino de los cielos? Como decía Lenin al principio, esta charla, la vida entera no da para responder esa pregunta, así que vamos a abordarla de manera general. Bueno, yo voy a comenzar con esta pregunta. Yo creo que para empezar a definir qué es el reino de Dios, hay que establecer o revisar de qué manera se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo creo que si no tenemos eso claro o si no repensamos un poquito en esa relación que hay, vamos a
definir de manera quizás no incorrecta, pero sí deficiente. No vamos a definir completamente qué es el reino de Dios si no establecemos una relación correcta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, hay una cosa en la que estamos muchos de acuerdo, y es que el Antiguo Testamento no es suficiente para saber qué es el reino de Dios hoy. Y en eso todos estamos de acuerdo. El Antiguo Testamento solo no basta. Requerimos del Nuevo Testamento para poder saber hoy por hoy, en esta cuarentena, en este momento, qué es el reino de Dios. Pero en lo que no todos estamos de acuerdo es en lo siguiente. Aunque el Antiguo Testamento no es suficiente para saber qué es el reino hoy, es fundamental. O sea, el Nuevo Testamento solo, sin el Antiguo, también dificulta definir qué es el reino. Hay una complementariedad entre los dos testamentos para tener una idea clara de qué es el reino de los cielos hoy. Entonces, quisiera comentar muy brevemente la existencia de dos tradiciones, digamos, interpretativas, que han existido casi que desde el mismo inicio de la Iglesia. Justo González, en su libro de la historia del cristianismo, él establece una especie de alegoría o un recurso, digamos, didáctico. Él habla de la tradición alejandrina y la tradición antioqueña. Y la gran diferencia que hay entre estas dos interpretaciones de la teología. Por un lado tenemos la tradición alejandrina, donde a finales del siglo segundo se enfocaba mucho en las cuestiones etéreas. O sea, querían saber las verdades trascendentales. No les importaba mucho, digamos, la realidad histórica, o no le daban tanta prioridad a lo humano, a las cosas que ocurren en este instante, sino que la tradición alejandrina se enfocaba en las verdades trascendentales, en los atributos eternos de Dios, en los atributos eternos del ser humano. Por otro lado, la tradición antioqueña, como estaba, digamos, más cerca de Palestina, dice Justo González que el tránsito constante de judíos era como un recordatorio constante que guió a esta tradición a entender la Biblia como una narración histórica, como una serie de eventos de lo que Dios va haciendo en la historia. Entonces es muy diferente. En la escuela alejandrina piensan en las cosas etéreas, en las cosas trascendentales. En la escuela antioqueña quieren ver o quieren conocer a Dios a través de la historia. Quieren saber en qué consiste el reino de Dios a través de lo que Él va haciendo a lo largo de los siglos, como a través del pueblo de Israel. Entonces, estas dos escuelas no es que una sea buena y otra sea mala, ellas se complementan. Pero yo sí creo que para este tema y para muchos otros debe haber una prevalencia y de la escuela antioqueña. Yo opino que esa escuela debe prevalecer. Yo creo que para este tema es más importante conocer a Dios a través de la historia que solamente enfocarnos en las cosas trascendentales, en las cosas etéreas. Porque si yo enfoco toda mi atención en los atributos eternos de Dios, me olvido de que Él actúa en la historia, de que Él ama su creación y de que Él ha estado actuando en su creación. Entonces, si nos enfocamos o si permitimos que la escuela antioqueña prevalezca, vamos a darnos cuenta de que el reino de Dios es una respuesta a las promesas del Antiguo Testamento. O sea, a través de la historia de Israel, Dios estuvo prometiendo ciertas cosas. Yo voy a traer bendición, voy a traer salvación, voy a traer restauración. Y cuando el Antiguo Testamento termina con Malaquías, un montón de promesas quedaron sin respuesta. Y el Nuevo Testamento entra como las respuestas a esas promesas. Pero al mismo tiempo, aunque el Nuevo Testamento básicamente es una respuesta a los anhelos del Antiguo Testamento, la respuesta que ofrece es de una naturaleza nueva. O sea que, aunque responde a promesas viejas, responde de manera nueva. Es una revelación. La manera como Jesús cumple con las promesas del Antiguo Testamento obliga una reinterpretación o obliga a ver el Antiguo Testamento de una manera diferente. Y eso es revelación. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Una respuesta a los anhelos del Antiguo Testamento, pero bajo la luz de la encarnación de Jesús. Ok, Sebas. Gracias, creo que tienes razón, hermano, ¿verdad? Necesitamos tratar de encontrar, y no es fácil,
una especie de balance, ¿verdad? Entre ambas posiciones, ambas posturas. Hay diversos matices, lógicamente, pero partiendo de entender la historia de la salvación como la revelación de los hechos salvíficos de Dios. Me refiero ahí a la creación, me refiero a el llamamiento de Abraham, me refiero a el éxodo, me refiero a la entrega de la ley, me refiero a la monarquía, me refiero a el exilio, al regreso del exilio, me refiero a la reconstrucción después del exilio, tanto de la nación de Israel como del templo. Me refiero a el surgimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea, como nos pregunta Sergio Salazar, a partir de lo que Justo González propone, ¿qué conclusión podría llegar para una definición de reino? Ahí estamos tratando de armar como una especie de rompecabezas, precisamente porque nuestra interpretación en la Iglesia de Cristo, y esto afecta el ministerio, afecta la forma en la que tratamos a los demás, afecta la forma en la que nosotros nos proyectamos a la sociedad. Afecta la forma de tus sermones, de tus clases, de tus mensajes, de tus grupos pequeños, etcétera. Es ver la revelación de los actos salvíficos de Dios aquí y ahora, en una especie de línea continua ininterrumpida. No estamos hablando de dispensaciones, porque ahí hay un peligro. Tendemos a segmentar la revelación de Dios. Y este enfoque es muy popular entre algunos predicadores en la Iglesia de Cristo, donde tendemos a hablar de una revelación progresiva de Dios. O sea, que Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no reveló absolutamente todo, lógico, si estamos hablando de una secuencia de eventos que, sin embargo, tomados como un conjunto, nos brindan luz. El problema es cuando nosotros, precisamente a la hora de interpretar lo que es el reino de Dios, hacemos una división demasiado marcada acá. Nuevo Testamento y el Antiguo quedó atrás, ¿no? Por ejemplo, bastante popular es aquella postura que dice, bueno, 400 años de silencio, Dios no habló, Dios no reveló. Hermano, te voy a mandar a leer a Flavio Josefo, te voy a mandar a leer a la comunidad de Qumran y los rollos del Mar Muerto, para que veas que dentro del judaísmo existen grupos como los esenios, como los fariseos, que consideran que Dios todavía durante ese periodo histórico está revelando, está actuando. Un libro o una parte del canon del Antiguo Testamento precisamente que proviene de esos 400 años de silencio es el libro de Daniel, que dentro de la organización de la Biblia hebrea aparece, interesantemente, Sebastián, tú sabes esto, no dentro de los profetas, sino que aparece dentro de los escritos. Torah, Neviim, Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos, y tú tienes esta perspectiva de Daniel 7 al 12, que te presenta los actos salvíficos de Dios en la historia, como el pueblo de Dios tratando de pensar qué significa este tiempo en el que vivimos, donde podemos ver la soberanía de Dios. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo en este momento precisamente tiene que ver con tratar de articular una definición. Creo que hemos sido muy cómodos, Sebastián, y tú me puedes corregir si me equivoco. Hemos sido muy cómodos en adoptar esta perspectiva que trata de segmentar la historia de la salvación de Dios. En el Antiguo Testamento, irrelevante para nosotros, a no ser que querramos probar alguna doctrina, como por ejemplo contra instrumentos musicales, contra el diezmo, contra el sábado, etcétera, etcétera. Tenemos una interpretación utilitaria del Antiguo Testamento. Nuestra propuesta en este conversatorio es comenzar a ver la Biblia como una historia continua de la revelación de Dios para salvación. Dicho de otra manera, entonces, aquí pasamos a aterrizar un poco en la pregunta: ¿qué es el reino de Dios?
Existen diferentes interpretaciones, Sebastián, ¿correcto? Por ejemplo, el reino de Dios es una comunidad de discípulos, ahistóricamente, ¿verdad? Fuera de la historia, esta postura pretende identificar el reino de Dios o el reino de los cielos con la comunidad de discípulos de Jesús, con una especie de grupo. De manera histórica, ¿verdad? El plan de Dios de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la interpretación que ha imperado en Occidente desde el siglo IV ha sido la de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, si no la has leído, te recomiendo que leas La ciudad de Dios. ¿Okay? Agustín de Hipona fue influencial. Recuerda que Agustín de Hipona es partidario no de la exégesis de Antioquía, ¿ok? Tú sabes eso. Agustín de Hipona no le gusta mucho la interpretación de Antioquía. Entonces, este personaje, se me fue el nombre, ¿verdad? ¿De quién estaba hablando? Sí. De Agustín. Agustín de Hipona, ¿verdad? Me pasa, ¿verdad? Ya mi esposa me lo ha dicho. La idea que tiene Agustín de Hipona es de que existen dos reinos, ¿no? Porque Agustín de Hipona escribe La ciudad de Dios después que Roma es saqueada por Alarico y los bárbaros, allá en el 410 después de Cristo, y él comienza a pensar, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Dónde podemos ver la soberanía de Dios? Si Dios ha dejado que la ciudad eterna sea violada por los bárbaros, ¿dónde podemos ver el reino de Dios? Entonces Agustín comienza a decir que hay dos ciudades, de manera espiritual, la ciudad de la luz, de aquellos que obedecen las leyes de Dios, y la ciudad de, así es Sergio, es la edad, mi hermano, los años no pasan en vano, y la ciudad terrenal de los hombres que van contra las leyes de Dios. Escucha eso, a partir de presentar esta falsa dicotomía entre una especie de realidad alterna a la realidad que vivimos acá, Agustín de Hipona trata de explicar los acontecimientos que nosotros vemos. Si vemos que hay tanto mal, si vemos que hay tanta enfermedad, si vemos el coronavirus en este mundo, es porque el reino de Dios no se manifiesta necesariamente ahí, sino que se manifiesta en la voluntad de aquellos que lo siguen, que es muy parecido a lo que nosotros predicamos el día de hoy. ¿Qué opinas, Sebastián? Sí, me parece que tienes mucha razón. Para aterrizar, digamos, porque yo también quiero, digamos, aportar una definición más concisa del reino. No es fácil definir el reino considerando que hay varias respuestas, hay una gran variedad de perspectivas, entonces eso dificulta más una definición, digamos, consensuada o general, pero yo lo veo de la siguiente manera. Lenin dice que la Biblia hay que verla como una historia continua, de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la soberanía de Dios que Él demuestra una y otra vez en esa historia continua. ¿Qué fue lo que sacó a Israel de Egipto, por ejemplo? A los hebreos, perdón. ¿Qué sacó a los hebreos de Egipto? El reino o la soberanía de Dios. ¿Qué fue lo que los instaló en la tierra prometida? ¿Cuál fue el poder? ¿Cuál fue la autoridad que tuvo la capacidad de instalarlos en la tierra prometida? El reino de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual Israel pudo salir liberada cuando fueron llevados al exilio de Babilonia y lograron ser regresados a la tierra santa o a la tierra prometida? El reino de Dios, el cual a veces se revela en maneras misteriosas. Por ejemplo, la manera como el reino de Dios demostró su poder sacando a Israel de Babilonia y regresándolos a la tierra prometida fue a través del rey Ciro. O sea, que es un reino cuya autoridad, cuya soberanía se revela a veces de maneras misteriosas. Entonces, yo lo miro de esta manera. Cuando ya llegamos a la persona de Jesús, lo podemos ver de esta manera. Si Jesús es la revelación histórica y definitiva de cómo Dios quiere unirse con la humanidad, porque eso es lo que Jesús hace.
a través de Jesús vemos el deseo que Dios tiene de unirse con la humanidad. Y ese es Jesús. Entonces, así como Jesús es la, digamos, revelación histórica o definitiva de cómo Dios se quiere unir con la humanidad, el reino de Dios, el reino predicado por Jesús, es la revelación histórica y definitiva de cómo Dios quiere bendecir al mundo. Y lo voy a repetir porque es un poquito, o sea, una oración larga. De la misma forma o de manera similar que Jesús es la revelación máxima de cómo Dios se quiere unir con el hombre, el reino de Dios predicado por Jesús es la revelación máxima de cómo Dios quiere bendecir el mundo. Es una revelación y es la revelación de cómo la soberanía de Dios está viniendo una vez más en esta larga historia de Génesis a Apocalipsis. El reino viene una vez más, ahora de manera definitiva, a traer bendición sobre la tierra. Yo lo definiría de esa manera. Muy bien, Sebastián. Me gusta ese punto, ¿verdad? Aquí nos pregunta Maradiaga Jordan. Mi estimado, un saludo allá a la familia Bican en Nicaragua. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué tiene que ver con el reino? Bueno, tiene que ver mucho precisamente, ¿verdad? Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de la autoridad que ejerce un soberano, de la autoridad que ejerce para dominar, para gobernar, para regular la vida de un territorio, de sus súbditos, con leyes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde nosotros en la Iglesia de Cristo, precisamente, sería bueno que intentáramos incorporar desde una perspectiva de la historia de la salvación, ¿no? Un autor que es muy prolífico en esto es Oscar Cullmann. Oscar Cullmann, que es un autor de vieja data, ¿verdad? Aquí no estoy revelando nada nuevo bajo el sol. Estamos hablando de cosas que existen, que están ahí, ¿verdad? Y la propuesta de él me gusta porque necesitamos ver a la historia de la salvación como esta línea continua del accionar de la soberanía de Dios en su creación. Y eso es lo que estamos tratando de discernir. Pero en nuestra interpretación, en nuestra postura en la Iglesia de Cristo, siempre hemos enfatizado textos que parecen enfatizar una discontinuidad, como dicen en inglés, cherry pick. Nosotros escogemos de aquí un poquito, de aquí otro poquito, y entonces lo que nosotros estamos tratando es encontrar la palabra reino en la Biblia y tratar de articular nuestra percepción de que la iglesia es el reino o de que el reino es equivalente a la iglesia. Sí, pero no. Y ya lo vamos a explicar, ¿verdad? Sí, pero no. Porque entonces comienzan a citarte textos como, por ejemplo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, de Colosenses, copartícipe, dice el vidente Juan, el profeta Juan en Apocalipsis 1, copartícipe en la tribulación y en el reino. Y comenzamos a utilizar textos que mencionan al reino, ¿no? Y nosotros le agregamos la frase espiritual. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la proclamación del poder de gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios, hermano, y no hay que confundir. No hay que hacer una dicotomía, que si es reino de Cristo, que si es el reino de Dios, es lo mismo, hermano, es lo mismo. Reino de Dios o reino de los cielos, si le quiere llamar, para utilizar la terminología mateana, es la proclamación del gobierno, de la autoridad de Dios. Y dice Alberto que debemos de definir la idea del reino de Dios en su contexto. Sí, y el contexto, Alberto, para definir eso es precisamente, mira acá, el punto de partida es desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que llamamos la historia de la salvación de Dios. Eso es lo que debe de predominar a la hora de entender lo que significa reino. No podemos subordinar toda la Biblia a un texto bíblico en particular, porque eso es lo que hacemos. Por el contrario, vamos a subordinar el texto bíblico en particular a toda la revelación de Dios en su palabra. Reino de Dios en ese contexto, entonces, tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es rey, Dios es soberano, Sebastián. Si yo te pregunto, ¿cuándo Dios empezó a ser rey? ¿Cuándo Dios empezó a ser rey?
Dios empezó a ser rey en la eternidad, Amén. desde siempre. Yo quisiera, Ese es un buen eh, punto. Dios siempre ajá, es rey. sí. Un último comentario que yo quisiera hacer con la pregunta de Jordan, ¿qué es la soberanía de Dios? Me gusta esa pregunta porque, aunque parezca en este momento difícil de imaginar, reino de Dios y soberanía de Dios fácilmente pueden ser sinónimos. Cuando nosotros escuchamos el reino de Dios, nuestra mente automáticamente viaja al grupo. El reino de Dios es un grupo de personas. Pero en el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, en los varios tiempos bíblicos, el reino, cuando alguien de esa época escuchaba reino, no se imaginaba solamente el grupo, sino que se imaginaba justamente la soberanía, es decir, la autoridad. La soberanía de Dios fácilmente es un sinónimo del reino de Dios, porque reino no solamente incluye al grupo de personas, sino que el reino también hace alusión a su capacidad de gobernar, a su soberanía, a la autoridad que él demuestra que tiene sobre los cielos y sobre la tierra. Entonces, soberanía de Dios puede ser fácilmente sinónimo del reino de Dios, es su capacidad de gobierno. Excelente, Sebas. Y estoy de acuerdo contigo, hermano. Y esto es algo que no se nos debe escapar, hermanos, ministros, predicadores de la Iglesia del Señor, que nos conceden el honor y el privilegio de acompañarnos en esta transmisión. Cuando hablamos del reino, necesitamos hablar del rey. ¿Cuándo Dios empezó a ser rey? Los testigos de Jehová dicen, bueno, 1914, ¿no? Elena G. de White y otros dicen, bueno, allá en el siglo XIX. Nosotros decimos, y quizás no lo decimos directamente como yo te lo voy a decir, ¿ok? Pero lo decimos, nosotros decimos en el día de Pentecostés, en el inicio de la iglesia. Hermano, cuidado con esa interpretación, porque Dios no empezó a gobernar el cosmos el día de Pentecostés. Y aquí quiero responder a Anthony Ramos, que tiene una pregunta muy buena. ¿Es la iglesia el reino o parte del reino? La iglesia, Anthony y los hermanos y hermanas que nos ven, tiene que ver con el reino con la iglesia, pero tenemos que partir de aquí, Anthony. Tenemos que partir con la revelación de Dios. Y en Génesis se nos dice que este Dios que crea, el único Dios que existe, Él es el soberano. Él es el soberano. Y al decirnos que Él es el soberano, como Dios, al igual que los reyes de antaño, al igual que los reyes de la antigüedad, Dios ejerció su control y su dominio al someter al caos. Así como los reyes de la antigüedad en batalla, en ocasiones al ganar a su enemigo eran coronados reyes o reyes de un nuevo territorio con nuevos súbditos, Dios es rey de esta creación en la que tú y yo formamos parte, porque Dios ha sometido a las fuerzas que se rebelan contra él, al caos. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios puso orden al caos. Lo que llaman Leviatán o Behemoth, algunas partes de la Biblia del Antiguo Testamento. Dios sometió a Rahab, al monstruo marino. Dios somete y Dios es rey. Dios es rey desde la eternidad. Dios manifiesta su reinado por la creación. Hay un salmo, el Salmo número 2, que dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Verso 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los salmos nos presentan a un Dios que ya reina, a un Dios que ya reina por medio de su acción sobre su creación, particularmente sobre su pueblo Israel. Pero se nos vienen a la mente pasajes como, por ejemplo, Daniel 2:44, ¿correcto? ¿Te acuerdas, Sebastián? En los días de estos reyes, el Dios eterno establecerá un reino que desmenuzará a todos los demás reinos. Yo creo que ahí faltamos a ver la implicación terrenal que tiene esa aseveración, porque los reyes de Dios
los reyes de esta tierra han dejado de ser. ¿Qué son las naciones y qué son los reinos? Son instrumentos en las manos de Dios. Así como lo fue el Imperio Romano, así lo son las naciones que existen el día de hoy. Entonces, ¿es la iglesia el reino o parte del reino? La iglesia es parte del reino, es una etapa. Otra vez, si estamos abordando la perspectiva de la historia de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, los actos salvíficos de Dios para con su pueblo, revelados en su palabra, vemos que el reino de Dios es eterno. Y sin embargo, acá, lo que llamamos Nuevo Testamento, la iglesia, su surgimiento, es una etapa, es una parte de todo ese proceso, pero no es el todo. No es el todo del reino. Y aquí es donde surgen en ocasiones conflictos con precisamente tratar de entender esto. Así que lo vamos a decir de una manera más suave, más lenta, más pausada. La iglesia es parte del reino, pero la iglesia no equivale a toda la extensión del reino. Vivimos en él ya, pero todavía no. Claro, por eso somete, ¿verdad? Néstor nos pregunta, somete, pero no destruye. Claro que sí, por eso vivimos en el ya, pero todavía no. Ok, Sebas. Muy bien, entonces, una pregunta que hacía parte del guión que habíamos preparado es ¿cuál es la relación, ¿no?, entre el reino de los cielos y la iglesia? Esta pregunta la habíamos pensado y creo que es muy importante que en el tiempo que nos queda la empecemos a responder. Y parece que va a haber una segunda parte porque no llegamos ni a la mitad de lo que queríamos abarcar, era de esperarse. Entonces, mi aporte en cuanto a cómo se relaciona la iglesia con el reino de Dios. Yo creo que un recurso que nos ayuda a entender esto es pensar en cuáles son los elementos básicos de todo reino, sea el reino de Dios, sea el reino, no sé, de Nabucodonosor, sea el Imperio Romano. Cada vez que ha surgido un reino, ¿cuáles son los elementos básicos? Y podemos decir que son 4. Cualquier reino, sea el reino de Dios o otro reino, requiere de un rey, requiere de un territorio sobre el cual se gobierna, requiere de una soberanía y requiere de la cultura del reino. O, en otras palabras, los 4 elementos son el rey, el territorio sobre el cual se reina, el pueblo del reino y la cultura o, digamos, las leyes, o digamos, la cultura del reino. Entonces, si aplicamos estos 4 elementos al reino de Dios, dentro del reino de Dios, ¿quién es el rey? Dice el libro de Apocalipsis que el rey es el que está sentado en el trono junto al Cordero. Ese es el rey en el reino de Dios. Es Dios Padre sentado en su trono junto al Cordero reinante. Eso es en cuanto a el rey del reino de Dios. ¿Quién es el pueblo del reino? Ahí es donde entra la iglesia. La iglesia es el pueblo del reino y todos aquellos que se hacen seguidores de Jesús. Entonces ya tenemos el rey y tenemos el pueblo. ¿Cuál es el territorio sobre el cual el reino de Dios se establece? Dice Jesús cuando él resucitó, toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. A veces nosotros como cristianos, como iglesia, vivimos como que Jesús se va a convertir en rey, pero no es rey todavía. Y percibimos el mundo como que todavía el que tiene todo gobierno y toda autoridad es el diablo. Y Jesús se va a convertir en rey, pero ya cuando Jesús regrese. La palabra dice algo muy diferente. La palabra no dice que Jesús se va a convertir en rey. Y la palabra no dice que este mundo todavía está sometido a la voluntad absoluta del diablo. Jesús dice cuando se resucitó, toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. O sea, ya en la misma resurrección, Jesús estaba siendo coronado como el rey del cielo y de la tierra. O sea, que en el reino de Dios, el territorio sobre el cual Dios reina es el cielo y la tierra, y lo que está debajo de la tierra y lo que está en todas partes.
Y por último, ¿cuál es la cultura del reino? Esta pregunta es una de las que a mí más me está apasionando en estos momentos. ¿Cuál es la cultura del reino? Es decir, cuando estamos, digamos, en un territorio, por ejemplo, supongamos que, no sé, estamos en un barrio y en ese barrio hay un buen número de cristianos. Digamos que hay, no sé, 20 casas y de las 20 casas, 10 casas son seguidores de Jesús. Entonces, en ese barrio está el reino de Dios porque ahí hay un grupo de discípulos. Aunque está mezclado con el reino, digamos, del maligno, así fue como Jesús describió su reino en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús dijo que el reino iba a ser un reino que se iba a levantar junto con el reino del enemigo. O sea que allí donde hay trigo también hay cizaña. Entonces, un barrio con 20 casas, donde 10 casas hay seguidores de Jesús y 10 casas hay gente que no ha seguido a Jesús, esa es una descripción muy buena de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, en ese barrio, ¿qué es lo que se debe experimentar? Eso es la cultura del reino. Y lógicamente, si en ese barrio hay un buen número de seguidores de Jesús, la dinámica, las relaciones interpersonales, las muestras de amor, la manera como ese barrio se experimenta, lo que yo siento cuando entro en ese barrio, que al menos en parte está siendo dominado por el reino de Dios, esa es la cultura del reino. Yo tengo que experimentar un aire diferente, un trato diferente. Las personas están conectadas, se ayudan, se sirven, se colaboran unas a otras. Y ese es el cuarto elemento del reino, la cultura. Entonces, eso puede ayudar a entender la relación entre la iglesia y el reino de Dios. Genial. Gracias, Eva. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pienso que esos 4 elementos son clave para tratar de comprender. Lo que pasa, Seba, es que nosotros tenemos un filtro, ¿no? Nuestras presuposiciones, lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado, es parte de nuestro ADN como miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces, al pensar en reino, al pensar en el reino de Dios, en la autoridad, en el dominio universal de Dios, dice Isaías 66, verso 1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios es un Dios absoluto. Dios no necesita de nosotros para ser rey porque solamente Él es Dios. Dios no tiene una causa fuera de sí para ser más que Él mismo. Sin embargo, Él ama a su creación y ama la comunión. Y porque Él ama la comunión, Él ha decidido revelarse a el hombre en Él aquí y en Él ahora. Al punto donde nosotros vamos es de que para entender, y aquí tengo la pregunta establecida de la hermana Raquel Vidal desde Perú, hermana, saludo, una familia muy hospitalaria. ¿Cuándo se establece su reino en la tierra? Porque la iglesia no existió desde siempre. Claro, ahí la pregunta presupone que reino e iglesia son exactamente lo mismo. Repetimos otra vez, la iglesia es una etapa del reino, pero no equivale a todo el reino, al 100% del reino. Tenemos que aprender a ver el reino, otra vez lo digo, ¿verdad? Desde la perspectiva de la historia de la salvación, donde Dios ha revelado por medio de sus actos salvíficos, por ejemplo, la cruz de Jesús, Dios ha revelado su voluntad de salvar a su pueblo y la iglesia ahora es parte, pero no es el todo. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate bien, Sebastián, nosotros, aquí viene una implicación, ¿no? La implicación, seguir nuestra postura hasta las últimas consecuencias. La implicación de decir que la iglesia es el reino o que el reino inició con la iglesia presenta algunos problemas interpretativos. Por ejemplo, ¿verdad? Dice Mateo sobre todo, ¿verdad? El Evangelio según Mateo intenta presentarnos a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, el Mesías. Escucha esa frase, el Mesías. Cuando un israelita, cuando un judío escuchaba la frase Mesías, él entendía que el agente de Dios, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
El reino de Dios no siempre viene por medio del Mesías. Escucha eso. Hay que leer el Antiguo Testamento. El reino de Dios no siempre viene por medio del Mesías. En ocasiones sí, pero en ocasiones Dios viene directamente, interviene Él mismo para establecer su reino. Entonces, mira, un problema de esta interpretación, Sebastián, al colapsar el reino con la iglesia es el siguiente. Cuando Mateo presenta a Jesús bien detalladamente en su genealogía como hijo de David, ¿qué entiende un judío por hijo de David? ¿Entiende un rey espiritual? ¿Entiende un reino espiritual? ¿O entiende un rey en términos como lo era David, un rey aquí en esta tierra? ¿Qué piensas tú? Bueno, creo que ese es un buen ejemplo. Y así como tú decías, y yo lo dije muy al principio y por eso ese fue como el punto de partida. No podemos comprender el reino de Dios si nos desconectamos del Antiguo Testamento. Porque el Precisamente, reino de Dios en el Nuevo Testamento es una respuesta. Entonces, cuando un judío leía la genealogía de Jesús, Jesús descendiente de David, un judío con el corazón abierto entendía, este es el descendiente que va a erigir un reino, diría el judío sin comprender completamente, un reino semejante o superior al reino que tuvo David. O sea, había una equiparación entre el tipo de reino de David y el tipo de reino que su descendiente iba a traer. y ahí está, excelente, Sebastián, y ahí está precisamente el embrollo, el meollo interpretativo en el cual entraríamos si decimos que Jesús no es un rey a semejanza también de David. ¿Por qué? Porque entonces no se cumpliría la escritura, no se cumpliría la profecía. Sin embargo, existe continuidad y discontinuidad. Como la pregunta que hacen en Hechos, y así lo entendieron los discípulos de Jesús después de la resurrección. En Hechos 1:6, a ver, la pregunta es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Escucha la pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En qué están pensando ellos? ¿Están pensando en la gloria de David, la gloria de Salomón? Jesús les dice, se equivocan, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. No. Sin embargo, así es como hemos leído la pregunta de los discípulos. Les dice que la extensión, el cumplimiento total del reino es un evento escatológico, que su consumación llegará precisamente al final de los tiempos, pero no en este momento. Sin embargo, ya ha dado inicio a esta etapa de manifestación o de revelación del reino. En ese sentido, respondemos a Abigail, ¿verdad? Que nos dice, ¿cambió ese reino con el nacimiento de Jesús en la tierra? ¿Alcanzó otro nivel u otra dimensión? Yo diría que sí. Sí alcanzó otro nivel u otra dimensión, porque este reino es una apertura a todas las naciones. Este reino incluye el esparcimiento del conocimiento soberano de Dios a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los reinos, en la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien, Sebastián, no sé qué más puedes aportar. Yo sé que tú tienes ahí una buena idea, ¿verdad? Vamos a ir tal vez tratando ya de puntualizar para ir concluyendo, si te parece. Sí, yo me doy cuenta que una inquietud, digamos, que he visto en varios comentarios es, si el reino de Dios ha existido siempre, así como lo expresa Abigail, ¿qué cambio ha habido? Porque nosotros estamos diciendo que el reino de Dios es eterno. Eso es importante. El reino de Dios siempre ha existido. Y ese salmo yo lo iba a citar porque me parece tan corto como conciso. Cuando dice el salmista, el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. O sea, mucho antes de que Jesús viniera, ya el salmista decía, tú reinas en el cielo porque tu trono está en el cielo y también reinas en la tierra porque tus pies están en la tierra. O sea,
La palabra del Antiguo Testamento declara con toda claridad que el reino de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, siempre ha sido. Pero viene la pregunta. El libro de Daniel sí profetiza acerca de un advenimiento nuevo o un advenimiento, podríamos decirle, no sé si la palabra sea más concreto, pero en todo caso Daniel promete el advenimiento del reino en una manera nueva, lo podemos decir así. Entonces, el Antiguo Testamento termina, ahí termina el Antiguo Testamento. Se promete que el reino de Dios vendrá de manera nueva, pero los judíos, como no habían recibido la revelación de Dios, ellos no sabían de qué manera iba a venir. En el tiempo de Jesús, algunos interpretaban que la venida nueva del reino de Dios significaba un líder militar. Daniel profetizó que iba a venir el reino de manera nueva y esto significa que se va a levantar un líder militar que va a expulsar a Roma. Otros lo tomaban de manera, digamos, como una lucha, como los esenios que hablaban de los hijos de la luz con los hijos las tinieblas. El punto es que cuando el Antiguo Testamento termina, no se sabe de qué manera es que el reino va a venir en esa forma nueva. Daniel lo promete, pero ahí queda. Entonces, cuando Jesús viene, Él es el que revela ese nuevo advenimiento del reino de Dios. A través de Jesús es que nosotros sabemos cuál es esa manera nueva en que el reino de Dios está viniendo. Y no es una derrota contra Roma, no es que Jesús va a agarrar las armas y va a buscar una independencia política a través de la guerra, pero tampoco es un reino espiritual, porque cuando Jesús va predicando de este nuevo advenimiento del reino de Dios, el resultado es una dinámica diferente, un mundo diferente. Quizás no es un mundo diferente que Jesús trae a través de la violencia, pero a fin de cuentas es un mundo diferente que abarca tanto lo espiritual como lo terrenal, una manera nueva de relacionarnos. Por ejemplo, tenemos la parábola de de la levadura, que a mí me encanta. Dice Jesús, el reino de los cielos es como un poco de levadura que una mujer pone en una gran cantidad de masa y eso va fermentando toda la masa. Pero entonces algunos vienen y dicen, ok, la levadura es la predicación de la palabra y la masa es lo que va a hacer la iglesia. Entonces la levadura se va expandiendo hasta que toda la iglesia se forma. Hay un problema grande con esa interpretación y se los pongo con el caso de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué es tan importante esa parábola? Porque es una de las pocas donde aparece en Mateo que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, explícanos la parábola, no la entendemos. Y Jesús la explica. Cuando nosotros leemos la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice, el reino de Dios es como un hombre que siembra trigo y al tiempo que crece el trigo, junto al trigo crece la cizaña. Nosotros, ¿cómo lo interpretamos? Facilito. El campo es la iglesia. El trigo representa a los cristianos genuinos y la paja representa a los cristianos o a los lobos vestidos de oveja. Así es como interpretamos la parábola. El reino es la iglesia, el campo es la iglesia, el trigo son los cristianos reales y la paja son los lobos vestidos de ovejas. Pero cuando revisamos el Evangelio de Mateo y le dicen, Jesús, explícanos esta parábola que no la entendemos. Jesús dice, el campo es la iglesia. No. Jesús dice, el campo es el mundo. O sea, cuando Él habla del reino de Dios y cuando Él dice que el reino es como un campo donde se siembra trigo y cizaña, Él está pensando en el mundo entero, porque Jesús sabe que el reino de Dios se extiende por el mundo entero. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, el reino que yo traigo no viene a través de la violencia, ese reino que Daniel prometió que sí iba a venir, yo lo estoy trayendo, pero va a ser un reino que va a crecer a la par del reino de las tinieblas. Y mi reino, dice Jesús, va a hacer presencia en todos los espacios humanos. Si hay hijos de tinieblas, no sé, en la universidad, ahí va a estar mi reino también. Si hay hijos de las tinieblas en la plaza, en el mall, en cualquier parte del mundo donde hay paja, allí también va a estar mi reino. Entonces, esa es una parábola que nos ayuda a entender que el reino se va a extender por el mundo entero, pero que va a crecer a la par del reino de las tinieblas hasta el fin de los tiempos. Excelente, Sebas. Excelente manera de
de sumarizar, ¿verdad? Estos elementos tan importantes. Es un tema profundo, no tenemos la intención de abarcarlo en este espacio de tiempo, ¿verdad? No considero que sea el tiempo, la forma de hacerlo. Sin embargo, quiero apuntalar algunas ideas a manera de conclusión. Primero, ¿verdad? A mi hermano Néstor Sánchez, saludos hasta allá, a la linda Masaya, ¿verdad? Cuna del folclore de Nicaragua. La idea que nos presentan los evangelios y el apóstol Pablo sobre la idea del reino parte de un entendimiento judío, que simbolizaba básicamente dos eras, la era presente, la era mala, como dice Gálatas 1:5, como dice Romanos capítulo 15, eso pensaban los judíos. Imagínate el tiempo como una línea, y la era presente, este mundo, su gobierno, su sistema de cosas, por así decirlo, viene a ser una era mala, caracterizada por el pecado, la maldad, etcétera. Pero hay un punto en donde empieza la era que viene, la era escatológica, la era del Mesías. No sabían a ciencia cierta cómo iba a ocurrir, pero Pablo, siendo un fariseo, esperaba la intervención directa de Dios, seguramente. Así que te lo imaginas camino a Damasco, Néstor. Camino a Damasco. Y se le aparece este Jesús resucitado. Y ahora su entendimiento fariseo del reino y de los tiempos y del Mesías es completamente desafiado, cambiado. 3 días sin comer y sin beber, sin ver. ¿Qué habrá estado pensando Pablo, un fariseo estricto en las enseñanzas de la ley, acerca de este Jesús que ahora se reveló? Entonces, Dios ha hecho algo nuevo que trae continuidad con las profecías del Antiguo Testamento, por una parte, pero también trae discontinuidad porque es algo nuevo que apenas se está revelando de esa manera. Y esto es lo que dices. Esto es lo que dice Dios, ¿verdad? Dios dice que ahora revela, y este es el mensaje del reino, que la autoridad de Dios para su creación se ha revelado en la persona y mensaje de Jesús de Nazaret, a quien se le ha concedido toda autoridad, todo poder, todo dominio. Y lo que Jesús de Nazaret hace es que mediante el evangelio de Jesús, mediante la predicación de su evangelio, mira lo que dice primero los Corintios, capítulo 15, versículo 25, 24 y 25. Luego el fin, el día final, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Escucha bien, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia en el presente, el evangelio de Jesús y el avance de su predicación están suprimiendo dominio, autoridad y potencia. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Como dice Sebastián, el propósito del reino de los cielos, el propósito del reino de Dios es precisamente dar a conocer que en Jesús todos estos poderes antagónicos son destruidos para que se sometan a la revelación de Dios en Jesús. Este cambio de vida que opera el Espíritu, del cual Sebastián ha hablado. Entonces, con eso, dicho eso, ¿verdad? Vamos a pausar acá nuestra transmisión, dándole de parte de mi persona las gracias por sus preguntas. Me gustan esas preguntas desafiantes, preguntas interesantes. Ahorita vamos a dedicarnos a responder a las preguntas, ¿verdad? Después de la transmisión. De mi parte, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias por su paciencia y por su amor. Sebastián. Sí, muchísimas gracias por participar, por quedarse con nosotros. Nos pasamos un poco del tiempo y pues, estamos muy agradecidos de que se hayan quedado con nosotros. Así que de esta manera nos despedimos. Como dice Lenín, vamos a revisar los comentarios, a responder las preguntas y posiblemente hagamos una segunda parte de la transmisión posteriormente. Bien.
Hasta luego.